Lo que queremos que esto al ser una escuela de padres, como padres practiquemos los principios de Dios y en este trimestre la idea es tener herramientas, buscar herramientas, diseñar herramientas para poder enseñar conceptos de Dios a los hijos. Entonces, el tiempo que vamos a usar ahora para grupo pequeño, para compartir, eh, va a ser, como esta fue la primera actividad, ya usando herramientas, vamos a compartir acerca de qué hicimos, cómo nos sentimos, ¿sí? Pero más que en la enseñanza, sí, aunque podemos hablar de la enseñanza, eh, hablemos acerca de la herramienta, ¿sí? También, no solo de la enseñanza, sino también de la herramienta. Vamos a tener el tiempo de grupo pequeño para ello, ustedes solos, y la idea es que puedan compartir unos a otros esas experiencias, porque así nos nutre también, y también podemos ver que tenemos los mismos desafíos como padres, porque esto es una escuela de padres. Bien, no es una escuela para padres, sino una escuela de padres. Entonces, bienvenidos, acepten la invitación a el grupo pequeño y participe, recordemos, intervenciones cortas para que puedan participar todos los miembros del grupo. Bien, un saludito, nos vemos ahora. Ando. Ok, falta todavía algunos. Okay. Bien, bienvenidos. Entonces, espero que hayan tenido un espacio para compartir la herramienta. Bien, y entonces ahora vamos a ver, tanto para cada etapa, cómo empezar a usar la herramienta que tenemos. Pero voy a hacer una pregunta antes. A los estudiantes en Colombia les llegó ya el libro, pero vi que no todos habían llenado los datos. Entonces, si falta alguien, ¿sí? Por favor, escríbame a a mi chat y si alguien no llenó los datos y para tener los datos de envío y entonces poderles enviar el material, porque ya a partir de la próxima semana vamos a empezar a aplicar, ¿no? O sea, hacer nuestras aplicaciones con ese material. Bien, ahí ya les acabo de publicar ahí ay, no sé por qué no, ahora sí, enviar a todos y ahora acá, ahora sí. Bien, ahí ya lo hice. Bien, entonces tenemos con nosotros a nuestra maestra, ¿sí? Pamela Viana. Ella nos va a dar un ejemplo de el uso del material usando una herramienta para enseñar un concepto de Dios, un concepto teológico, tanto para la etapa de la infancia como la de la niñez. Entonces, bienvenida, Pam. Recordemos, más que estar aprendiendo, aunque vamos a aprender el tema, ¿sí? Es que podamos entender que como padres sí tenemos cosas alrededor que podamos usar para enseñar a nuestros hijos un concepto teológico y no tenemos que esperar a que sean jóvenes para que empiecen a estudiar teología. Bien, entonces esa es la idea. Entonces, bienvenidos, bienvenida Pam. Muchas gracias por estar acá. Entonces, disfrutemos. Bueno, gracias a ustedes, me encanta verlos, ya se me volvió un super plan esto de verlos los sábados. Lástima que no se pueda con cafecito, pero me encanta verlos y que estemos aquí reunidos. Este es uno de los temas que a mí más me gusta, me encanta el cómo. Esa es la herramienta, o sea, cómo voy a enseñar, ¿cierto? Porque sabemos que hay grandes temas, pero lo que estamos viendo aquí es muy práctico y quiero comenzar con esta palabra que el Señor me habló eh, para esta clase en particular. Dice, las cosas, perdón, les voy a dar la cita por si la quieren anotar. Es Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esto responde a lo que Osquita hablaba hace un momento. Si tenemos dudas en este punto sobre si de verdad podemos enseñar verdades teológicas a nuestros hijos,
en Deuteronomio 29:29 nos da la respuesta. Dice que lo que para Dios es secreto, ni lo preguntemos porque pues eso no nos lo ha revelado. Pero que las reveladas, dice, son para nosotros, o sea, nosotros, los papás, y para nuestros hijos. Entonces, acá la pregunta es, ¿y entonces cómo se los enseñamos, verdad? Entonces, yo quiero darles algunos tips que creo que en la medida que vayamos estudiando ya a profundidad el libro, les van a servir mucho. Uno, estamos acostumbrados por colegio, jardín y demás a tener clases de más de media hora, de 45 minutos, de una hora, y nos encanta hablar, nos encanta profundizar, nos encanta a nuestros hijos decirles lo mismo mucho, alargar los temas, y creo que les voy a poner el primer reto. La idea es que nuestras clases sean de 15 a 20 minutos. Entonces, sea la herramienta que sea, no vamos a tardar más de 15 máximo, no les voy a poner máximo, 15 minutos. ¿Listo? Sobre todo en la infancia. ¿Listo? Tener la atención del niño durante 15 minutos ya es todo un reto. ¿Listo? Entonces nos vamos a preparar para que esos 15 minutos de atención nosotros hayamos dejado muy en claro qué quiero dejar en su corazón. ¿Ok? Entonces, quiero mostrarles, yo les iba hoy a mostrar el primer capítulo, pero dije, no les voy a mostrar el primer capítulo porque intencionalmente quiero que empiecen a tener curiosidad por lo que vamos a ver y por lo que estamos aprendiendo y por lo que vamos a estar viendo. Entonces, espero poder dejarlos con intención de aprender más. Vamos a hablar primero sobre la infancia. ¿Listo? La vez pasada, aunque no lo tengo acá, ¿ustedes tienen claro qué es el pensamiento concreto? Por favor, háganme ahí deditos para arriba, los que no, si alguien no tiene claro qué es el pensamiento concreto, diga no, y yo le doy chóquelas porque yo recuerdo mucho, escuchar a mi hermoso maestro Oscar René hablándome y a Moni, pues que al principio era pensamiento concreto y yo anotaba pensamiento concreto y me iba sin nada concreto, porque no tenía ni idea qué significaba el pensamiento concreto. Entonces es muy importante y se los voy a dar a nivel de tip. Cuando tengan esos momentos, anótenlo, porque la definición nos empieza a traer también mucha claridad de qué es lo que debemos hacer. Dice que el pensamiento concreto es la habilidad de centrar toda la atención posible en el momento presente, ¿sí? El proceso cognitivo que se caracteriza por la descripción de hechos y objetos tangibles. Entonces, es algo más específico, pero tiene que ver con la capacidad de prestar o centrar atención. Voy a comenzar por allí, por eso les hablaba del tiempo. Vamos a tener más o menos 15 minutos para Por una favor, clase. ¿puedes repetir la definición de pensamiento concreto y despacito? Despacito, claro que sí, como la canción, despacito. Dice, es la habilidad de centrar toda la atención posible en el momento presente. ¿Ok? Es un proceso cognitivo, o sea, el cerebro, que se caracteriza por la descripción de los hechos y los objetos tangibles. O sea, que podemos, quién era, cómo era, qué color tenía. Ya vamos a verlo un poquito en acción. ¿Listo? Este pensamiento concreto. Entonces, si tienen más dudas, pueden buscar un poquito más qué es el pensamiento concreto. Entonces responde, por ejemplo, al qué, ¿cierto? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Cierto? ¿Dónde estaba? ¿Quién era? ¿Qué dijo? ¿Sí? Pero no al por qué, al cómo, esas son después. ¿Listo? Estos son del pensamiento concreto. Entonces, vamos a ir a la práctica de esto. Entonces ya hablamos un tiempo pequeño enfocados en
un pensamiento concreto y ahora vamos a la siguiente parte muy importante. Lo hemos dicho ya 3 veces. Una idea fundacional que debo tener lista, pensada, preparada desde antes. No me critiquen, no me juzguen, pero les voy a confesar que en muchas de mis clases con mis hijos he llegado a esa idea fundacional durante la clase. Y eso por lo general lo que hace es que nos alarguemos mucho, ¿sí? Entonces las clases largas son por lo general porque no hemos preparado bien la clase, ¿sí? Y se los confieso a manera de debilidad porque pues es parte de esas cosas con las que uno se va encontrando en el camino, con las que va aprendiendo y con las que pues también creo que Dios nos permite también hallar gracia en ese proceso, pero darnos cuenta que para una clase corta efectiva debemos haberla preparado y tener muy claro para ir al punto. ¿Listo? Yo tengo y quiero dejarles esta ilustración. Cuando un cazador va a cazar, por ejemplo, con onda, ¿recuerdan la historia de David y Goliat? Bueno, dice que David cogió 5 piedras grandes. Él no cogió un manotón, él tenía una piedra. ¿Con cuántas piedras mató David a Goliat? Con una piedra, una. Yo quiero que ustedes piensen en esto. Nosotros a veces como maestros, como padres, cuando vamos a enseñar a nuestros hijos, no cogemos una piedra. Como no estamos claros, lo que hacemos es que cogemos un montón de piedritas, las echamos en la onda, zarandeamos esa onda y hacemos a ver si alguna le pega al perro. O sea, a ver si con alguna cosa se le queda y empezamos a hablar de un principio, pero también hablamos de la historia que nos acordamos y les contamos a nuestros hijos una cosa que nos pasó, pero también lo que dijo el y el versículo que dijo el pastor. Y miren, nos pegamos unas alargadas. David cogió una piedra y con una le dio en el lugar exacto. Osquitar, ¿me estás compartiendo pantallas con intención? ¿O es sin intención? Sin intención. Una piedra. Tenemos que tener una piedra. Y David no le apuntó a cualquiera de los filisteos. David le estaba apuntando a la frente de Goliat. Cada vez que preparamos una enseñanza debemos tener una idea fundacional y saber a dónde queremos llegar. ¿Listo? Entonces vamos a ir con el primer ejemplo de infancia. Voy a compartirles pantalla. Yo hice un súper documento que espero usar con ustedes estos días o estos sábados que tenemos. Pero hoy quiero hablarles de una que espero nos sirva mucho. Por favor, ahorita me dicen, ¿listo? Listo. Listo. Aquí les voy a mostrar. Vamos a hablar, digamos, de un tema, ¿sí? O un atributo de Dios. Dios es amor. Pero ustedes saben que hablar de el amor de Dios no es un tema que yo pueda desarrollar a profundidad en 15 minutos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Desarrollarlo en varias ideas fundacionales que van a estar alimentando o las que voy a estar dividiendo para llegar siempre al mismo punto de entender que Dios es amor. En este libro, ¿cómo lo hemos hecho? Vamos a razonar, ¿cierto? Entonces, primero vamos a investigar y vamos a permitir que los niños lleguen a través de preguntas de pensamiento concreto. Entonces, vamos a empezar por allí, que fue lo primero que les dije. Vamos a leer este versículo. Acuérdense, son 15 minutos, por eso hice clase 1 de 15 minutos. Liz dice, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor. Vamos a volverlo a leer con los niños, vamos a permitir que lo coloree, yo les voy a decir, van a ponerle colores, los que quieran, y vamos a volverlo a leer. En este, ¿cuál es el objetivo de esta primera? Vamos a tener un objetivo, y es que ellos puedan grabar en su mente y en su corazón que Dios es amor, nada más. Yo aquí no les voy a decir qué significa amor, yo aquí no les voy a hablar de la historia de cuando Dios me amó, yo no les voy a...
no me voy a desenfocar. Yo tengo una idea para esto y es que ellos puedan encontrar en este versículo que Dios es amor. ¿Qué dice este versículo acerca de Dios? Dice que Dios es amor. Entonces vamos a hacer esta actividad durante esos 15 minutos. Dice la actividad: llena las letras con puntos de colores usando varios copitos de algodón, unta los copitos con pintura para decorar las letras. Entonces yo cojo el copito, lo unto, voy pintando, voy haciendo. Ahí hago como les guste, pueden poner varios colores, lo que sea. Y luego volvemos a leer Juan. Dice, ¿dónde podemos poner nuestra confianza? ¿Cómo van a poder los niños contestar? Vamos a ir otra vez. Dice, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Entonces, ¿dónde podemos poner nuestra confianza? En su amor. Yo me lo inventé. Yo no me inventé la respuesta, ¿verdad? Ni dije según el conocimiento que tenemos de... No, en ese versículo, el niño solito puede decirme dónde debemos poner nuestra confianza y debemos allí permitir que él responda. No respondo, no le digo no, porque así empezamos, ¿no? Los niños todos perdidos y uno empieza en su, muy bien, ¿en su qué, hijo? Y los hijos, no, ahí él no le estamos permitiendo que responda solo, eso no es responder solo es que vuelvo y leo para que él pueda responder solito. Yo no hago esos chistes por crítica, los hago porque todos los hice yo, ¿no? No me dicen su... Entonces, no, la idea es permitir que se empiece a desarrollar su capacidad cognitiva, ¿cierto? De tener respuestas concretas a preguntas concretas. Entonces, ¿en qué? En su amor. Terminó de pelear, Hijo, ¿en quién podemos poner nuestra confianza? En el amor. ¿De quién? ¿Quién es su? Eso sí lo puedo preguntar. De Dios. Entonces, en el amor de Dios. Yo puedo confiar en el amor de Dios. Y los papás quedan con ganas de más porque el niño quiere más. Y es que lo veo encantado, le encantó la actividad y me adelanté a la otra. No, error. Lo vamos a dejar con ganas de la próxima. Entonces yo no le voy a decir más, simplemente le voy a decir, ¿te gustó la clase? Sí, la próxima clase vamos a profundizar más. Ay, mami, pero es que la otra hojita, vas a ver que lo vamos a hacer en la otra. Y eso va a hacer que esas pequeñas y cortas clases sean lo suficientemente llamativas para que él quiera otra clase. Pero quiero mostrarles aquí algo. En la siguiente clase, ¿cierto? Esperen que es que siempre me toca. En la siguiente clase, entonces, dice 2. Este libro está, creo que diseñado sobre el amor que tengo, obviamente, a enseñar, pero también en un caminar de darme cuenta que eso que les estoy diciendo, no siempre es tan fácil encontrar herramientas que respondan al cómo debemos hacerlo, cómo hacer una clase corta, cómo enfocarnos en una idea fundacional. Bueno, entonces este tipo de herramientas nos permiten el mantener este tipo de cosas como la atención, un tiempo concreto, permitirles razonar, preguntas concretas. Acá vamos a ver la segunda parte del razonamiento. Entonces, si me ayudan ahí con el micrófono, please. Gracias. Entonces, ya pudieron ellos encontrar que vamos a hablar Dios es amor. La siguiente, ya vamos a empezar a entender la definición. Entonces, ¿qué es amor? Estas definiciones que encuentran en este libro son basadas en el Noah Webster. Dice, es deleitarse en la felicidad de los seres humanos, tener buena voluntad. La voluntad es el deseo o anhelo. ¿Listo? Entonces dice, podemos confiar en el amor de Dios porque Él siempre desea lo mejor para nosotros y se deleita en nuestra felicidad. Dios es amor, se deleita en nuestra felicidad, siempre desea lo bueno
Entonces, la idea es que allí en cada frase, que unan cada frase con el icono que tiene que ver, ¿cierto? Pero en esta vamos a ponerles un reto y es empezar a memorizar. Entonces, ¿qué significa que Dios es amor? Que Él se deleita, o sea, Él disfruta con nuestra felicidad y siempre desea lo bueno. Entonces, el propósito de la segunda clase sería memorizar esto. Pero mientras memorizan, los niños vamos a poder trabajar un poquito de motricidad fina. Entonces, este corazón, por ejemplo, por los puntos, los vamos a colorear, vamos a abrir estos huequitos y por aquí vamos a atravesar una lana. Entonces, esa lana va a hacer que ese corazón quede así decorado divino, pero mientras tanto les vamos a ir preguntando, ¿qué significa que Dios es amor? Significa que se deleita, ¿cierto? Con nuestra felicidad y siempre desea lo bueno. Ay, estuvo muy chévere, hacemos otra. No, ya se acabaron los 15 minutos. Vamos a la siguiente clase, que puede ser dentro de 8 días, ¿sí? Dependiendo el tiempo que nosotros tengamos para esto. Si es al otro día, pues es al otro día. Aquí vamos a tener una idea fundacional, hemos hablado, que podemos confiar en su amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él disfruta y se deleita en mi felicidad. Dios no está pensando en que yo sea triste jamás. Dios no está pensando en viendo a ver cómo me aburre la vida. Dios se deleita en mi felicidad porque Él es amor. Pero entonces ese amor también echa fuera el temor. Entonces voy a recortar estas palabras, voy a trabajar las tijeras, motricidad fina y voy a ponerlo acá. Dice, no tengo, bueno, yo se los digo porque pues ellos lo van a ir pegando, no tengo temor porque, porque confío en el amor de Dios. ¿Por qué no tenemos temor? Ustedes, papás, ¿por qué no tienen temor hacia el porvenir? ¿Por qué no tenemos temor del gobierno? ¿Por qué no tenemos temor sobre lo que vendrá? ¿Por qué no tenemos temor hacia lo que van a vivir nuestros hijos? Porque confiamos en el amor de Dios, porque confiamos en que Dios se deleita en nuestra felicidad, en que Él planea lo bueno para nosotros. Y aquí podemos terminar cubriendo esta con negro, con rojo, vamos a cubrir ese temor con pintura roja, la vamos a pintar o con el color que quieran. Y Dios es amor y desea siempre lo mejor para mí. Por eso puedo vivir sin temor. Y acuérdense de 1 Juan 4:18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y se acabaron los 15 minutos. Y en la siguiente clase ya podemos llevar un poco más al relacionamiento ya hacia los demás, ¿cierto? Entonces ya vimos que Dios es amor, ¿cierto? Vimos qué significa amor, qué significa que Dios se deleita en la felicidad de los seres humanos y que desea lo bueno. Pero también vimos que eso me hace entender que yo puedo confiar en el amor de Dios y no tener temor. Pero ahora también veo que hacia los demás, dice, Él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. 1 Juan 4:21. Aquí vamos a trabajar, empezar a trabajar preescritura, les vamos a poder enseñar que también lo vayan allí escribiendo. ¿Y qué vamos a razonar aquí o qué vamos a hacer en la práctica? Esta es una manzanita de Perú, la podemos recortar, pintar, jugamos la manzanita del Perú, pero el objetivo de esta es tener actos de amor hacia los demás, darle una sonrisa a su hermano, darle un abrazo a la mamá, darle un abrazo al papá, decirle gracias por, decirle un cumplido como me gusta, tienes unos ojos muy bonitos, o a la hermana tu letra es muy linda, y vamos a hacer que ellos puedan entender que Dios no solamente quiere amarnos, sino que Él ya nos amó y que ahora también espera de nosotros que nosotros podamos amar a los demás. Eso quiere decir que nosotros seamos felices, ¿cierto? Como decía ahí, o deseemos la felicidad de los demás. Terminé 4 clases, 4, les enseñé 4 con diferentes formas en la infancia.
hablamos de un pensamiento muy profundo acerca del amor de Dios. Quiero concluir esto con esto. A veces nosotros decimos, ay, sí, divino, Dios es amor. Todos los niños saben eso y cantan. ¿Saben qué es lo que empieza a preparar estas verdades arraigadas en el corazón de un niño? Empieza a preparar su corazón para responder preguntas tan profundas como por qué Dios permite el sufrimiento o por qué hay sufrimiento en el mundo. Un niño que desde su niñez, desde su infancia, empieza a razonar, empieza a arraigar en su mente y corazón que Dios es amor, va a poder con mayor facilidad pensar, razonar y responder preguntas tan profundas como por qué hay sufrimiento en el mundo. Porque va a entender que no tiene que ver con el amor de Dios, que tiene que ver con consecuencias por estar lejos del amor de Dios. ¿Sí? Pero estas verdades son las que nos llevan a respuestas profundas y pensamientos profundos. Pero no podemos esperar que nuestros hijos en la juventud contesten estas preguntas si no han tenido estos pensamientos claros desde antes en su mente y en su corazón. Pablo Splitter me dice, ¿en cuánto me queda? Creo que como 5 o 10 minutos les voy a mostrar la diferencia del otro. Creo que como 5, tal vez, no me acuerdo. Me escriben ahí para darles el otro muy rápido. Ahora, acá les pregunté si se dieron cuenta que la mayoría de las preguntas estaban, no les tocaba a ellos ponerse a filosofar. Ahora vamos a ver un poquito la diferencia con una herramienta para cuando ya estamos en la niñez, ¿ok? O sea, a partir de los 8. Me quedan 3 minutos, voy a hablar muy rápido, espero que me entiendan. Voy a robar 5, regálenme 2. Dale más, si quieres puedes darle 7 minutos más sin problema. Voy a ser muy rapidísima. Van a ver, lo va a lograr, menos mal hablo rápido. Listo. Entonces, vamos a ver la diferencia un poco con el siguiente material. ¿Listo? Porque quiero que ustedes empiecen a ser unos expertos en esto. No les voy a dar el primero, les voy a mostrar el segundo. El segundo del reino. Este ya es un material para niños de más de 8 años. Porque sabemos, aquí ya empezamos, por ejemplo, pero igual, ojo, igual, quiero que vean esto. Aunque ya están en otra etapa, el libro no está diseñado para ir por capítulos, sino por secciones. Entonces, de igual manera, una verdad que en este capítulo va a ser el plan global de Dios. ¿Cuál es ese gran plan de Dios? Y yo sé que si yo hoy les preguntara, tal vez muchos de nosotros nos veríamos en un reto de poder explicar cuál es ese gran plan global. Entonces, eso también lo vamos a explicar por secciones. Entonces, yo les voy a leer esta historia, ojo, que es de la vida real. No es una historia imaginaria, es una historia de la vida real. Yo voy a leer esta historia con ellos, se las voy a pedir que la lean, voy a hacerles preguntas, pero estas preguntas, ahorita se las voy a mostrar, ya van a responder, por ejemplo, se las voy a mostrar de una vez. Al cómo, ¿por qué crees? Capítulo 2. Entonces yo ya aquí puedo hacer preguntas como estas. ¿Cuál es el personaje principal? Concreto, ¿cierto? ¿Cuál es el personaje concreto? Pero acá empieza a ampliarse. ¿Cómo puedes explicar estas palabras? ¿Qué entiendes por, cierto? ¿Qué crees que debes hacer cuando estás triste, por ejemplo? Esto ya nos empieza a llevar a un pensamiento más crítico. Entonces ahí dice, por ejemplo, en el material para el maestro, que este sería para ustedes, les va a decir conexión, nivel inferencial, nivel crítico. ¿Por qué crees tú? ¿Cierto? ¿Qué crees que debes hacer? Ya en este momento ellos están preparados para responder a estas preguntas, así sea de manera corta o sencilla. ¿Ok? Esa es, digamos, una clase. Luego vamos a ver cosas como palabras claves que ya tienen una definición. Ellos deben aquí jugar, organizarla, leer y luego van a escribir en sus propias palabras y escribir cada definición. Esta es otra clase. Terminé, punto final. Siguiente clase, versículos claves. Entonces ya
Si se dan cuenta con el otro que era muy corto, ya acá ponemos versículos un poco más, pueden ser más extensos, y preguntas para responder. Pero si se dan cuenta, la última ya pongo preguntas como ¿por qué? O ¿crees que? ¿Listo? Ya estamos en la etapa de niñez. Siguiente clase, no en la misma, no en la misma. Siguiente clase. Voy a pedirles que ellos lean y escriban algunas de las consecuencias que ellos creen o han visto que se degeneraron al romperse la relación con Dios. Aquí es súper importante, porque tanto para ustedes como para ellos, empezar a ver que el pecado trajo consecuencias, que se rompieron 4 relaciones y entonces ellos pueden decir, ¿qué pasó? Por ejemplo, que la gente después de que entró el pecado no podía ya estar en comunión con Dios, no podían estar en el mismo lugar por el pecado. ¿Qué pasó con los otros? Entonces conmigo. Entonces ya siente uno vergüenza con el Señor o con los demás, que es la siguiente. Entonces hay las peleas, las guerras con la creación. Entonces manejamos mal la creación, hay contaminación, hay basuras. Todo esto son consecuencias. Jesús reconcilió en él todas las cosas para que haya una transformación completa que impacte todas las relaciones. Y por último, para finalizar el capítulo, yo ya los puedo llevar a la práctica. Pero acuérdense que desde antes, desde la infancia, yo ya les estaba enseñando a relacionar. Si ustedes se acuerdan, yo les hablé ahorita y entonces les dije, Dios es amor y quiere que amemos a los demás. Pero yo aquí ya los voy a poner a practicar otras cosas. Entonces, ¿cuáles? Dime actividades tuyas. Ahora, ¿cómo los puedes hacer de una manera que agrade a Dios? Porque eso es lo que empieza a generar el cumplimiento del plan global de Dios, que es ir sanando todas las áreas de la tierra. Entonces, ya cuando yo trabajo con los chicos herramientas especiales pensadas para cada etapa, yo puedo abordar temas muy profundos. Claro que sí, solo tienen que estar diseñadas de la manera correcta y yo no me debo salir como de lo que Dios ha preparado para ellos en esa etapa, para que no se vuelva una carga, para que ellos en realidad puedan responder a lo que yo estoy esperando, que esté claro lo que yo espero que hagan, ¿sí? Y siempre respetando la individualidad del niño. ¿A qué me refiero? Cuando yo pregunto qué crees, cómo te parece, yo puedo claramente, si él no respondió a lo que se está preguntando, volver a aclarar la pregunta, ver por qué se confundió, ver si no entendió, pero permitir que él llegue allí porque sé que lo que le estoy pidiendo es algo que él puede hacer y que aunque le cueste, porque yo a todo el mundo le digo, y es verdad, pensar cansa. O sea, de verdad, una vez cuando lo ponen, bueno, vamos a pensar por qué, o sea, eso es un esfuerzo. Por eso es que hoy en día todos los manuales son de selección múltiple, de llenar un puntico, de unir las respuestas, pues porque eso es más fácil. Y si ustedes se dan cuenta, los niños también van a luchar con ese tipo de preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué crees? Dilo en tus palabras. Pero vamos a entrenar su cerebro para que pueda ir generando esto también, esta habilidad, ¿sí? Y nosotros vamos a mantenernos dentro de los tiempos, ideas pequeñas. A veces queremos ya todo, vamos a ir de a pocos y permitirles ir respondiendo. Hoy les mostré ya la herramienta en la práctica, o sea, cómo hago yo clases de 15, 20 minutos, cómo permito que respondan, cómo están diseñados. Por ejemplo, una de las cosas es que los renglones son cortos. Cuando un niño ve un renglón corto, 2, 3 líneas, entiende que no están esperando que responda un gran párrafo, sino que eso le da esperanza y por ejemplo a mis hijos les pasa así de, bueno, es una respuestica, no es una gran, y eso va a ir ampliándose. Ya en la juventud vamos a tener otras herramientas donde van a poder escribir de pronto ya un párrafo, ya otro tipo de cosas un poco más largas, pero vamos paso a paso. Entonces espero les haya gustado y hayan aprendido mucho ya en cuanto a la herramienta en este tema. ¿Sí? Lo logré. Uy, siento que así hablé Bien. súper rápido. Bueno, muy bien, Pam. Muchas gracias. Pamela se encuentra fuera de la ciudad, pero aún pudo conectarse y qué bueno, está por allá en Boyacá también. Entonces, un saludito, Pam, por allá.
Eh, y bien, entonces, yo sé que algunos ya tienen el libro, entonces ya pueden observarlo. Yo sé que los hermanos en Venezuela, el libro, les cuento, ya está llegando hoy a Maicao. Esperamos tenerlo el lunes en Maracaibo y están enviando martes y miércoles los materiales de Venezuela. Siempre es un poquito más demorado allá. Y me falta la hermana de Argentina, pero yo me voy a comunicar con ella. Y entonces, ya de pronto con el material vamos a ir entendiendo la próxima sesión ya un poquito más acá. ¿Bien? Bien, entonces vamos a tomar, sí, unos 3 minutitos para que usted pueda tomarse su vasito de agua, cerrar su cámara, ir a ver a sus hijos. Volvemos 808, ¿sí? 808, 80, bueno, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8, sí, 808, o sea, 809, estamos acá. Y continuamos con la herramienta que vamos a ver, un ejemplo de una herramienta, de un concepto para jóvenes. Bien, entonces 80. Bien, entonces bienvenidos. Ya estamos volviendo. Bien, entonces vamos a continuar y vamos a ver ahora el tema de jóvenes. Bien, vamos a ver una herramienta en el tema de jóvenes y yo voy a compartirles acá un videíto. Bien, es un video muy cortito, tiene solo 4 minutos. Entonces vamos a compartir ese videíto. Bien, bien, entonces voy acá a compartirles pantalla y ustedes me dicen si se logra ver. Bien, vamos aquí. Permítame, los vamos aquí a... Ay, me tocó volver a empezar. Permítame que lo cerré. Bien. Listo. Ahora sí. Aquí, acá está. Bien, ahí les voy entonces a compartir. Y se me cansó empezar. Veamos el video. My father and the other 4 missionaries definitely knew it was dangerous, but they were willing to give up their lives in order for the Waodani to know the truth, what we believe to be the truth. My father arrived in Ecuador in March 1952 to be a missionary to indigenous or primitive tribes in the Amazon jungle. He found out about the Waodani, they used to be known as the Aucas, now the Waodani, through another missionary who had been in Ecuador. This missionary said that the Waodani were very violent, Stone Age, and they knew nothing about the outside world. It just caught his heart, and he felt that those were the people he was supposed to go to. My father and the missionary pilot, Nate Saint, took several flights over the Amazon jungle looking for this group of Indians, and eventually came upon this one very small settlement of the Waodani. I saw a thing that thrilled me. It seemed an old man stood beside the house and waved with both of his arms as if to signal for us to come down. Aucas waving at me to come. Nate Saint, the pilot, by that time had found a spit of a beach along the Kurarai River that he knew the Waodani could walk to. These 5 men decided to set up camp on that little beach. After 3 days of waiting at the camp, there were 3 Waodani that came out of the jungle, 2 women and 1 young man.
The joy of the 5 men was that they were perfectly friendly and there didn't seem to be any hostility at all. But the Waorani were, of course, suspicious of these white men and really had no idea of the goodwill that the white men had for them. They might be deceiving them, they said. They might be tricking us, and we better kill them before they kill us. We believe it was around 3 in the afternoon. 10 men arrived at the Palm Beach, and with their spears, they brutally speared all 5 of the men and left the bodies in the water. After my father's death, my mother got to know 2 Waorani women who had fled the tribe because of the violence. And they said, we want you and the sister of Nate Saint, we want you to come and tell our people about God. While we lived with them, and we were there almost 2.5 years, I, of course, got to know all of the tribe and the 10 men who had done the killing. Amazingly, I really don't remember being afraid of them. They were always laughing, and they would always make my mother laugh. So I simply enjoyed being with them. Of course, it was a tragedy, and of course, I often wished that I had known my dad, still do. But I really believe that God allowed this to happen so that more and more people could actually see what real commitment to Christ means. And I really don't believe their lives were wasted. Bien, entonces aquí vimos un video. Yo creo que conocemos mucho esta historia. Este es el hecho misionero más importante del siglo XX. Y bueno, de pronto hemos visto la película o hemos sabido algo sobre la Operación AUCA. Bien. Bien, ahora entonces voy a usar una herramienta para este tema. Y la herramienta no era el video, pero voy a usar una herramienta para enseñar a jóvenes acerca de esta situación, un principio de Dios. Bien, no les voy a enseñar misiones, no les voy a enseñar, ¿sí?, que tengan que ir allá, ¿sí?, o que hay que ir a los indígenas, o que hay que ir, sino un principio teológico. Bien, entonces voy a de nuevo a compartir pantalla y vamos a ver este capítulo. Bien, acá tenemos el capítulo número 1 de un libro que se llama Emboscada en Ecuador, la vida de Jim Elliot, el padre de la hermana del video, el esposo de Elizabeth Elliot. Bien, entonces vamos a leer este capítulo. ¿Sí? Es un capítulo bien cortito. Entonces, dice. Un día para, es el capítulo número, ahí me pasé, capítulo número 1. Un día para recordar. El 6º día, Jim Elliot descendió de la casita construida en un árbol, a 11 metros de altura, en donde había pasado una noche intranquila. Sobre el río colgaban cortinas de niebla que serpenteaban entre los árboles. Por el oriente se alzaron gruesas nubes teñidas de rojo y oro, y el sol de la mañana se elevó para inaugurar el nuevo día en la selva amazónica. Sobre la blanca arena de la playa ribereña se entrecruzaban las huellas recientes de un animal salvaje, señal inequívoca de que un puma había merodeado por los alrededores del campamento durante la noche. Ed Macaulay y Roger Judurian descendieron después de Jim. Los 3 hombres ayudaron a encender un fuego y a preparar un tarro de café. Después de un desayuno de café, papaya y pan, los 3 aquí para acá, vamos a ver qué pasa con esos 3. Los 3 jóvenes misioneros abrieron sus Biblias y leyeron juntos un salmo. Luego comentaron qué validez tenía el texto leído para ellos y su circunstancia, en medio de la espesura de la jungla oriental de Ecuador. A continuación, inclinaron sus cabezas y dedicaron tiempo a la oración conjunta. Cuando los 3 hombres acabaron sus devocionales matutinos, el sol ya rutilaba en el cielo y había disipado la niebla matutina y las ondulantes nubes que antes se alzaran por el horizonte. Un desacostumbrado día claro y brillante, al menos para esa época del año, se instaló en la selva.
Los 3 hombres dedicaron el resto de la mañana a escribir cartas a sus esposas, a caminar por la ribera y a esperar que sus 2 compañeros regresaran. A eso de la hora del almuerzo oyeron el familiar zumbido reverberar sobre la jungla. Enseguida, la avioneta Piper Cruiser amarilla les sobrevoló. Los hombres vieron el aparato enfilar el borde del río sobre la estrecha pista de arena cariñosamente llamada Playa Las Palmeras. El estridente rugido del motor se redujo a la mitad y las ruedas golpearon contra la arena. La Piper se detuvo a un extremo de la playa, cerca del árbol de con la casita. Tan pronto se extinguió el ruido del motor, Ned Saint, que era el piloto, y Pete Fleming, su pasajero, salieron de la cabina. Nate llevaba una gran canasta de picnic. Cuando la vieron, los hombres se animaron. Todos los días, Mary Lou, la esposa de Ed, enviaba a los hombres algún manjar delicioso con Nate y Pete. En esta ocasión, envió panecillos de arándano recién salidos del horno, envueltos en un paño de cocina. Bien, ahora vamos a pasar a la... Y aún calientes. La canasta también portaba 1 litro de helado de vainilla que Marilú había preparado. Mientras los hombres devoraban los panecillos y el helado, Nate y Pete les dieron una gran noticia. Cuando volaban desde la base de misión de Arajuno, Nate y Pete hicieron un desvío sobre el asentamiento de los indígenas Aucas, en donde solo habían visto un puñado de mujeres y niños. Como a mitad de camino, de Playa Las Palmeras divisaron más indígenas Aucas. Un grupo de 10 hombres iban caminando decididamente hacia el lugar donde se encontraban los misioneros. Los 5 hombres estaban a punto de recibir una visita Auca en la playa, en Playa Las Palmeras. Gritaron y vitorearon encantados cuando acabaron de tomarse el manjar casero. Jim Elliot ansiaba la llegada de los visitantes aquel día. Ay, permítame que me salió otra vez. Aquí. Aquel día. Aquel día iba a encontrarse cara a cara con un grupo de indígenas Aucas. Anhelaba comunicar el mensaje del evangelio a este pueblo infame. Sería la culminación de un sueño que había tenido durante muchos años, un sueño que había requerido muchos meses de esmerada planificación. El domingo 8 de enero de 1956 sería un día para recordar, se dijo Jim a sí mismo. Desde su llegada a Ecuador en 1952 para ser misionero, ni un solo día había sido más importante. Bien. Bien, ese es el capítulo 1. Entonces, esto es una herramienta para, aunque no es un libro de teología, ¿sí? Es un libro de literatura, estamos viendo la biografía de Jim Elliot, yo lo puedo usar para enseñar a los jóvenes un concepto de Dios respecto a un principio teológico. Entonces vamos a compartir cómo lo podemos hacer. Entonces acá tengo que volver a compartirles pantalla y ver acá esta idea. Bien, aquí voy a tratar de ampliarlo más para que se nos vea mejor. Yo creo que ahí ya lo vemos bien. Y tenemos acá un extracto, ¿sí?, de el capítulo 1. El libro se llama Emboscada en Ecuador, la vida de Jim Elliot. Y vamos a enseñar un principio de conciencia a nuestros hijos a partir del video que vimos y la lectura que hicimos. Bien. Principio. El cristiano debe ser a Dios en todo lo que Él le mande, sin importar el costo de hacerlo. Entonces vamos a hacer juntos esto. Necesitan sus Biblias. Bien. Bien. Entonces, vamos a mirar esto. ¿Por qué? Entonces hacemos preguntas para que ellos puedan razonar y relacionar. Ellos ya tienen un pensamiento crítico, ¿sí? No solo un pensamiento concreto, ¿sí?, ni un pensamiento imaginativo, sino un pensamiento también crítico. ¿Por qué el 8 de enero de 1956 era un día memorable para el equipo misionero liderado por Jim Elliot? ¿Bien? ¿Quién me dice eso? ¿Bien? ¿Quién me puede decir? Puede levantar la mano, aunque debemos escribirlo y se lo podemos dar para que lo escriban nuestros hijos, pero vamos a hacerlo acá entre nosotros. ¿Quién me dice, de acuerdo a lo que vimos, porque ese día era un día memorable? Bien, entonces puede levantar la mano. ¿Sí? ¿Quién me dice?
Bien, nadie. Vamos a ver con Mirna. Cuéntanos, Mirna. Pero, si entendí bien, es porque era el primer momento en que él iba a acercarse. Será que es un poco como a la vez doloroso porque en ese mismo momento no fue que él fue asesinado. O sea, es que es una cuestión bastante, o sea, hasta se puede decir que sarcástica. Cuando le dice, era un gran día para él, pero él estaba pensando hacer algo, pero sucedió otra cosa. Bien, entonces, correcto. Era la primera vez que iban a poder predicar el evangelio a los Aucas en la historia. ¿Sí? Nunca antes había llegado Cristo a los Aucas y por primera vez en la historia iba a predicarse el evangelio a los Aucas. Bien. Entonces, entonces es bien importante ello, ¿bien? Bien importante que entendamos eso, ¿bien? Aunque también fue el día en que murieron, ¿bien? Pero eso ya lo pueden nuestros hijos entender, ¿bien? Bien, veamos otro ejemplo. Bien, estamos usando un material de literatura, no es un material teológico, ¿bien? Veamos. ¿Cuál era estas preguntas? Yo las hice, ¿sí? Leyendo ese capítulo. Entonces dice, ¿cuál era el riesgo de la misión a la que Dios había enviado allí? ¿Bien? ¿Cuál era ese riesgo? ¿Quién me dice? Vamos a ver quién más me dice. ¿Cuál era el riesgo de ese llamado? ¿Quién me puede decir? Lo que vimos en el video y lo que leímos, no más. No tenemos tanta información, ¿sí? Pero sí podemos tener un pensamiento razonable de ver. Porque si eran Bien, violentos. sí, dale. Eran violentos. Tenían el riesgo de que les hicieran daño porque ya sabían que eran muy violentos. Los aucas quiere decir asesinos en quechua, ¿no? Entonces ya sabían que eran muy territoriales y entonces era un riesgo, ¿bien? Era el riesgo de morir, dijo Joana por el chat. Muy bien, perder la vida, dijo Danielis por el chat. Muy bien, bien, entonces vemos allí, esas son cosas que nuestros hijos ya pueden, jóvenes, ya pueden entender. Vamos a leer entonces en la Biblia Hechos 1:8 y registremos nuestro pensamiento de ese versículo. ¿Listo? Vamos a tener para ello, voy acá a pasarles Hechos 1:8, ustedes lo pueden ver en su Biblia, ¿bien? Pero vamos a leer Hechos 1:8 acá. Tengo que volver a compartir pantalla y vamos a buscar aquí Hechos 1:8. ¿Dónde está Hechos 1:8? Estamos acá. Aquí está, ahí, acá. Aquí está Hechos 1:8. Lo podemos ver. Entonces dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien. Entonces, escribe tú ahora, ¿sí? Algo respecto a este versículo. ¿Sí? Escribe tu pensamiento respecto a este versículo. Bien, vamos a tener un minutito para eso. Bien, aquí ya me cambió el reloj, pero creo que no han pasado los... Ahí ya. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Bien, entonces vamos a mirar quién, ¿sí? Me puede decir lo que escribió. Entonces vamos a poner aquí, a ver, ¿quién veo yo? Entonces, Oliver, cuéntanos qué escribiste. No sé si Oliver nos copió, de pronto nos puede... Ok, Sí, aquí ya sí, lo escribió por el chat.
Me vengo por aquí, lo que pasa es que tengo a la niña durmiendo y no quiero despertarla. Ok, dale, Me dale, escondo. dale. Vale, no, Dale. bueno, recibimos poder para testificar a todas las naciones. Ok, muy bien, excelente. Eso es muy fácil, excelente, Oliver, muy bien. Eso es algo que nuestros hijos pueden entender. Así como dijo Pamela, les enseñamos, pero es algo sencillo que ellos pueden entender. Y recordemos al principio, tenemos un llamado, tenemos que cumplirlo sin importar el costo que sea. El llamado que recibió Jim era ser misionero, no sabía dónde, cuando supo de los Aucas, es a ellos hay que ir a predicarles el evangelio. Aunque Jim no les predicó el evangelio, porque lo mataron antes de eso, ¿sí? Ese fue el hecho misionero más importante del siglo XX, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso hizo que mucha gente viniera a las misiones, y es lo que se conoce como el boom de las misiones de los 60, ¿sí? Y mucha gente fue al campo misionero. Vamos a mirar entonces la siguiente pregunta. Veamos la siguiente. Ahora, aquí yo digo, ¿qué es testigo? Testigo es aquel que defiende a precio de vida lo que dice. ¿Bien? A precio de vida, eso es un testigo. Lo que dice que vio, lo que dice que pasó, lo defiende con su vida. Eso es lo que quiere decir testigo. Teniendo en cuenta lo anterior, volvamos a leer el versículo, ¿sí? Hechos 1:8, y escribamos ahora de nuevo que entendemos. ¿Bien? Entonces vamos a mirar, ¿sí? Hechos 1:8, ¿qué podemos entender de Hechos? Bien. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Bien, otra vez, pensemos, ¿sí? Escribamos. Ahora entendiendo que es testigo, ¿qué podemos entender ahora de este asunto? Que cumplió con lo que Dios le mandó. Muy bien, entonces veamos. Mira, dijo que él cumplió con lo que Dios le mandó, muy bien. Veamos entonces quién nos puede decir. Marlene, cuéntanos qué dijiste tú. Bueno, ¿yo qué dije? Yo dije que pues que el Espíritu Santo nos empodera para testificar de mi relación y conocimiento de Jesús, porque pues es el Espíritu Santo el que nos da poder para poder bien. hablar. Entonces ahí lo que vamos a ver es diferentes conceptos que nuestros hijos puedan ver de ese principio. Bien, entonces veamos la última pregunta. Bien. Entonces acá podemos ver estas dos últimas partes. ¿A qué Dios te está llamando a hacer? ¿A qué te está llamando Dios a hacer para la extensión de su reino? Bien, porque así como llamó a Jim Elliot, también nos está llamando a cada uno de nosotros. Para eso nos dio dones, talentos. Y nuestros hijos jóvenes ya deben empezar, ¿sí?, a ser capacitados para no solo saber de Dios, sino practicar esos principios en su vida y en una vida práctica con los demás, es decir, en una vida ministerial. Bien, bien, entonces de pronto no sabe todavía, pero al menos ya empieza a saber que está siendo llamado por Dios. Bien, entonces ahí ellos pueden anotar lo que Dios les diga, ¿sí?, o si ya saben, entonces lo pueden hacer. Y al final, oramos con ellos. Es bien importante con los jóvenes, ¿sí?, que no lo llevemos solo al aspecto académico. Con los pequeños podemos hacerlo porque están aprendiendo. Pero los jóvenes ya aprendieron algo, no han aprendido todo, pero sí ya algo. Entonces es bueno cerrar en oración, ¿sí?, agradeciendo a Dios por los ministerios que llevan el evangelio a los no alcanzados. Bien, entonces ese es un ejemplo de una herramienta que no es de teología, pero con cualquier herramienta nosotros podemos enseñar un principio teológico si sabemos esa herramienta para qué principio nos sirve. Bien, y esa es la idea, ese es el desafío, ¿sí?, que debemos hacer. No debemos desaprovechar la oportunidad cuando nos digan nuestros hijos jóvenes algo, una pregunta, algo para poder entonces usar herramientas y enseñar. Muy bien, muy bien. Entonces ese es un ejemplo de ello y esa es la idea. Entonces, bien, vamos a pasar entonces a nuestras preguntas de grupo pequeño. Entonces yo voy a compartir de nuevo acá para que Ivonne les lea sus
preguntas de grupo pequeño. Solo tenemos una pregunta que tiene 3 partes. Aquí está la pregunta. Exacto. Entonces vamos a ir a los grupos pequeños con staff y vamos a hablar sobre esta pregunta, que es, ¿qué aprendieron de cada una de las 3 herramientas usadas para enseñar un concepto teológico a los hijos? Entonces acordémonos las herramientas que vimos, qué aprendimos de cada una para poderles enseñar a nuestros hijos esos conceptos teológicos. Vamos entonces a pasar a los grupos pequeños. Acepten la invitación, por favor, y ya nos vemos ahí. Aquí está la voz, Ivonne. Es que tú, como me sales host y no co-host, no me apareces en en los grupos, pero tú Tranquilo. te puedes unir al 3. Al 2 veo que no hay nadie. Sí, exacto, en el 2 o en el 3. Yo voy al 2 y tú vas al 3 o al Listo, contrario. listo. Si quieres, Bien. yo voy a ir al 3, entonces tú vas al... Adán y Sandra no han entrado. Ok, ya voy. Alejandra, si quieres, acepta la invitación, estás en el grupo 3. Tatiana, acepta por favor la invitación, estás en el grupo 3. Y José Nieves, también estás pendiente por aceptar la invitación en el grupo 1. Tatiana y José.
Entonces, bienvenidos. Creo que falta el otro grupo por regresar. Debe ser que nos quedó menos a nosotros o ya estamos. Bien, entonces, muy bien. Vamos entonces ahora. Espero que hayan tenido un buen tiempo allí, poder compartir algo. Me gustó mucho lo que se compartió, sobre todo las dos últimas intervenciones. Es muy bueno, muy interesante. Bien, vamos a ir ahora a nuestra aplicación práctica para la semana. Voy acá a compartir pantalla, Ramón nos la va a leer y vamos a tener nuestra aplicación práctica de la semana. Bien, entonces esta es nuestra, pero es muy fácil, vamos a hacer esta bien fácil. Bien, dale. Ok, vamos a buscar una herramienta para enseñar a sus hijos según la etapa en que estén. El mismo concepto enseñado hoy y enseñarles ese mismo tema usando la herramienta que hayan buscado y encontrado. Y por último, envía la evidencia. O sea, la idea es que busquen ustedes otra herramienta, una que ustedes tengan a mano, para enseñar cualquiera de estos principios que se enseñaron hoy, pero según la edad de sus hijos. Y se la enseñen. Y luego que la enseñen, pues obviamente mandan una fotico para compartir con nosotros y todos edificarnos con esa enseñanza que ustedes puedan hacer con sus hijos. Bien, entonces recuerden, es de un tema que hayamos visto hoy. Y recuerden que hay unas diferencias en la forma de enseñar principios de pensamiento, principios de teología a los hijos, si son infantes, si son niños o si son jóvenes. Vemos en los niños como un solo concepto, algo muy corto pero muy concreto, ¿sí? Una actividad. Con los niños ya podemos tener una misma actividad, pero es un poquito más digamos, profunda y amplia. Y con los jóvenes podemos tener varias acciones para que lleguen a un pensamiento por ellos mismos. Bien, entonces tiene que ser algo de lo que enseñamos hoy. ¿Sí? Esa es la parte difícil. Entonces, usted debió haber tomado notas, entonces algún tema del que enseñamos hoy. No quiere decir que si su hijo no es joven y usted quiere escoger el tema que enseñamos como joven, entonces usted no se lo puede enseñar a su a su hijo niño, no. Cualquiera de los tres temas que vimos hoy, podemos enseñarlo a nuestros hijos en cualquier etapa, pero ustedes van a encontrar una herramienta, ¿sí? Lo que tengan, lo que sea, ¿sí? Y esa es la idea. Ustedes le van a enseñar eso y tienen que mandar la evidencia con la herramienta. Bien, muy bien. Bien, entonces esa es nuestra aplicación práctica para el día para esta semana. Bien, bien. Y ahora, entonces, vamos a pasar al tiempo de preguntas. Entonces, Pablo nos va a guiar acá en este tiempo. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Gracias, Oscar. Gracias, Pamela, también por la enseñanza. Muy chévere, estamos aprendiendo mucho, Es una bendición poder tenerte aquí. Y bueno, para las preguntas, si tienen alguna duda, si algo más que necesiten complementar, pues aprovechemos que tenemos a la maestra Pamela, que muy generosamente nos enseña. Entonces, no se vayan con las preguntas y las dudas, ya les digo siempre, porque si no, no van a poder dormir. A ver, levante su manita, abra su micrófono. En el chat me di cuenta que no tenemos. No, sí, Pablo, había una pregunta en el chat. Ya. Sí, ¿Tú la se tomaste? borró en el chat, pero sí, yo la tomé. La pregunta es, lo que empezó a enseñar Pamela para los infantes con Dios es amor. La pregunta era si se les podía enseñar a un niño que tiene 2 años. Bueno, lo que pasa es que si recuerdan desde la concepción, podemos empezar a enseñar a nuestros hijos. Lo que pasa es que este material que les mostré ahí es aproximadamente 4 más. No sé si creo que mi internet está muy mal. Dale que se estamos escuchando, Pablo. ¿Sí? Ay, qué pena, es que como tengo esta señal como mal. ¿Por qué se los digo? Porque yo creo que es muy importante saber en qué etapa están para que, lo que les decía, la herramienta responda a la etapa.
ese material que les mostré es para 4 más, es decir, yo ya puedo coger un lápiz, yo ya puedo coger un pincel, yo ya puedo hacer punticos, porque si no, a veces nuestro propio afán es el que genera frustración en nuestros hijos. ¿Qué puedo hacer yo con él a los 2 años? Yo puedo cantar, puedo poner canciones donde hable que Dios es amor, puedo leerle el versículo, puedo decírselo, puedo preguntarle, pero y sobre todo que él en mi vivir vea que para mí Dios es amor. Ustedes quieren enseñarle cosas reales a sus hijos a los 2 años, vivan estos principios, ¿sí? Que cuando estemos en un final de mes, se acabó la platica, poquito el mercado, uno abre esa nevera y sale polvo. Como dice una amiga, la nevera gomela, nada que ver, nada que ver. Allí empiezo yo a enseñarles a mis hijos de 2 años que Dios es amor. Dios tiene cuidado de nosotros, Dios quiere lo mejor para nosotros. Vamos a ver qué hay porque siempre hay algo. Dios de algún lado va a proveer. Eso es a los 2 años. Y no se afanen en esta época. Creo que el afán principal es en ese momento somos nosotros, ser testimonio, tener vida de testimonio, obviamente la música de nuestra casa, lo que vemos, lo que oímos, empieza a preparar ese camino. Entonces creo que en esa edad es muy importante que seamos nosotros testimonio y ya llegarán esas otras etapas. Excelente. Creo que esa respuesta está bien concreta, bien completita. Entonces ahora Diana Domínguez. Adelante, Diana. Hola, buenas noches. Buenas. Buenas. Yo pues estoy como en un dilema. Mi niño tiene 3 años, entrado pues a los 4, en noviembre cumple los 4. Pero pues he escuchado que hay que hacerle una clase de rutinas y que esto de la motricidad fina, no sé, yo ando como muy embolatada, no sé si es ya o es a partir de los 5 años. Pues yo la verdad no quiero estresar a mi niño, pues enseñándole de pronto apresuradamente, porque la verdad si uno de papá, o sea, como que quiere que ellos aprendan muchas cosas. Entonces no sé si de pronto es que yo me siento muy ansiosa o muy cargada con estas cosas así, o no sé qué me pueden aconsejar ahí. Bueno, que yo, sí, me Sí, miraron ahí. sí. Dale, si quieres, dale. Yo también iba a responder, pero dale, yo complemento. Sí, me complementas, Osquitar. Bueno, yo creo que hay un principio que no debemos olvidar para las etapas, porque a veces como papás nos afanamos mucho por lo que nos dicen que se debe hacer en cada etapa en cuanto a como a logros, ¿no? Esto, ya debe escribir, ya debe leer, cuánto debe hacer. Y uno se empieza como papá a cargar, ¿no? Entonces uno conoce a esos papás que el niño a los 5 años ya le escribe, habla en inglés, se sabe las palabras, o sea, y uno es como... Entonces creo que hay una cosa antes de contestarte que te quiero recordar y es la individualidad que Dios ha puesto en tu hijo, ¿sí? Es muy importante, tanto para no adelantar como para tampoco retrasar los procesos de tu hijo, porque hay unos que sí pueden ir teniendo habilidad, por ejemplo, ya comenzar con la preescritura. ¿Cómo lo sabes? Si ya puede hacer pinzas, por ejemplo, si él ya puede coger cositas con 2 dedos, si este tipo de cosas te empiezan a mostrar que él ya tiene la habilidad, por ejemplo, de coger un lápiz, que no va a ser frustrante. Hay cosas en su habilidad motora que te empieza también a dar pistas. Por ejemplo, cuando los niños ya empiezan a saltar al tiempo con sus 2 pies, esto empieza a mostrar que, por ejemplo, ya están listos físicamente, por ejemplo, para ir al baño, empezar ese proceso del baño. Entonces, ¿qué es importante antes de responderte? La individualidad de tu hijo, que tú veas que está en el proceso para esto. Segundo, sí, los 4 años son una etapa donde él ya puede empezar, por ejemplo, trazos, que es motricidad fina, que te ayude a desgranar arvejas, por ejemplo, que te ayude a organizar las coquitas de la cocina, a meter una coquita dentro de otra coquita. Los huevos. Los huevos, Luis, es un camello. Que, por ejemplo, tú le puedes dar 2 vasitos, entonces que trate de pasar el líquido de un vasito a otro vasito.
meter cositas chiquitas dentro de otro. Eso te va desarrollando para esa etapa la motricidad fina y tú ya a esa edad, sí, ya seguro, puedes darle crayolas, hojas y empiezas a ver cómo está su mano, su fuerza y eso empieza a desarrollar esa parte. Pero nunca tomes decisiones de empezar a introducir cosas por afán de los demás sin haber orado por tu hijo y sin haber investigado un poco en qué debe estar y qué parte física debe desarrollar. Y creo que las labores de la casa son espectaculares para el desarrollo de la motricidad fina. Saltar, caminar en línea recta, jugar a no pisar la línea. Todo ese tipo de cosas muy sencillas son las que en realidad lo van preparando para ese proceso. Entonces, no, yo te invito a que no sientas que te adelantas ni te atrasas, porque a veces el atrasarse tampoco es bueno, ¿no? El decir, no, él todavía no está en esa etapa. Si Dios le ha dado la habilidad, debe ser responsable de esa habilidad que él tiene y diligente. Entonces es importante ver en él en qué está y si ya puedes empezar a soltarles esas cosas. Bueno, gracias. Bueno, aquí en el chat dice Diana Domínguez, sí, siempre me ayuda organizando los huevos y puedo confiar que no los va a romper. Divino. Eso es tremenda responsabilidad, guardar los huevos. Uno, porque se puede rajar en... ¿Cómo, Pam? Eso genera hasta tensión, es que un huevo es un huevo. En toda la casa, porque es que si los parte nos quedamos sin desayuno una semana. Bueno, Daisy dice en el chat, ¿podríamos decir que Dios es amor y decirle a los ojos que lo amamos? Es una pregunta. O decirle Dios es amor y te formó con cuidado en el vientre de mami. Es una pregunta, dice Daisy. Claro, ¿cierto, Pam? Sí, ahí la respuesta es sí. Ahí, Daisy, tú todo lo que sientas y lo que aprendas, tú obviamente todo se lo puedes decir porque la fe viene por el oír primeramente. Pues cuando están muy pequeños, lo primero que hacemos es que escuchen con fe. Entonces, y estas dos cositas que tú dices acá, hasta yo quiero que mi mamá me las diga todavía. Es bendición, es hermoso que ellos escuchen de la boca de sus padres sin importar la edad esto que tú dices, ¿sí? Que lo amas y también que Dios es su creador, una bendición. Otra vez Daisy escribe, mi niña al tener 3 años veía cómo su hermanito crecía dentro de mí y le decía, Dios lo está formando y haciendo crecer. Así es, muy bien. Estás empezando a formar en ella una cosmovisión bíblica respecto de la vida, ¿sí? Y de dónde viene su hermanito. Ok, Alejandra Marí dice, sí, estaba meditando en eso, porque mi hijo tiene 1 año y yo quiero enseñarle de todo, pero entiendo que vale más cómo lo trato y qué le enseño con mi carácter y mis palabras. Atención, jeje, gracias por este mensaje, con mucho gusto. Bueno, Alejandra, mi hijo solo tiene 1 año, pero a él le gusta tomar lápices y rayar. Yo lo dejo, pero con supervisión. No lo pongo, sino que cuando yo estoy escribiendo y él quiere un lápiz, se lo presto con una hojita. Tiene 1 añito. Bien. Sí, él puede coger, digamos que este tipo de cosas no alteran el proceso para nada. Como papás vivimos este proceso del primer hijo y de querer que ya haga muchas cosas y tenemos esa ansiedad de lo que vendrá. Por eso siempre a los papás los animo a recordar que Dios es un Dios de procesos y esos primeros años es un tiempo de gracia para nosotros como papás, para preparar nosotros. Así que disfruten este momento de prepararse ustedes. Y todo eso que le dan, bienvenido sea. Y muchas veces la motricidad gruesa se da por, como decía Pam, por las ideas normales que pasan en un hogar. Ya la fina, en el caso de los hombres, debemos ser un poquito más puntuales, pero en el caso de las mujeres, tanto la fina como la gruesa se da naturalmente. O sea, ya depende pues de una individualidad propia que hablábamos, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? Yo tengo una pregunta para Pamela. Ay.
Y es, Ay, se me cayó el internet. No, mentira. y es en los pequeños, en los infantes, las enseñanzas de un tema teológico, como vemos, tienen que ser muy puntual y poco tiempo. Por lo tanto, tenemos que tener clara una idea fundacional y clara la actividad. Y no irnos más allá, porque entender. Bien, a diferencia con los jóvenes que partimos de una idea fundacional y podemos hacer varias cosas. Pero entonces, ¿cómo sería la comparación en cuanto a tiempo respecto de la infancia y de la niñez? ¿Sí? O digamos, en cuanto a eso, o sea, la niñez está en el intermedio, pero ¿cómo sería? Bueno, en la infancia estamos hablando de un máximo de 15 minutos, ¿cierto? Ya en la niñez, la diferencia, y es curioso, pero la diferencia del tiempo no cambia tanto, lo que sí cambia es la profundidad de las preguntas, pero deberíamos intentar tener clases exageradamente de 25, 30 minutos en la niñez, ¿sí? El tiempo es muy similar. Si tenemos clases de 20 minutos, es un muy buen tiempo. Máximo, para que no se pierda la atención, le apuntamos a 30 minutos. Y a veces con los adultos también. Entonces toca mandarlos a break, a preguntas, porque 30 minutos es un buen tiempo máximo para que el cerebro mantenga la atención. Entonces, yo creo que siempre es una buena idea preparar clases aproximadamente de máximo 20 minutos aún en la niñez para que la atención esté, y lo que sí puedo hacer es tener otros minutos de práctica, ¿no? De hasta tal cosa o esto, pero sí es un buen tiempo los 20 minutos aún en la niñez. Muy bien. Maestro Oscar, ¿quedó clara la respuesta? Sí, muy bien. ¿Aprendiste? Correcto, aprendí, muy bien. Bien. Ya completamos el tiempo, entonces algunos los que quieran pueden abandonar la sala, pero vamos a terminar con la... Pero quiero pedirles una fotico, por favor. ¿Pueden habilitar sus cámaras si hago una foto? Preciso cuando no me peiné. Les voy a dar 5 segundos para... Ahí empiezan todos. Pero hace 8 días llegué peinada y nadie dijo foto. Lo olvidamos, pero quiero tener una fotico de registro para ir guardando la memoria de la escuela. Sharon, Adam, Diana, Lucas, si pueden por favor habilitar su cámara, porfa, solamente mientras una fotito. Y si no, aquí vamos. Sonrían. Eso, solo falta Diana. Excelente. Sonrían, ahí va. Ya. Bien. Gracias. Diana, perdón, Daisy. Tienes una pregunta, dale. Levantaste tu manita. Ya va, se me congeló la sonrisa. Ahí voy. Pam, sabes que a veces conversaba también con Mónica sobre esto porque tenemos a veces la confusión en cuanto a la clase cuando son pequeños, están en edad de infancia, el tiempo que les lleva a ellos realizar una actividad manual es largo y me daba a veces hasta 1 hora entre la explicación y ese proceso de acompañarlos a que peguen, recorten. Entonces, no sé si nos puedes aclarar un poquito cómo es ese proceso entre la explicación, si todo engloba la clase, 15 minutos, o si te estás refiriendo a esa parte de el razonamiento, la explicación de la idea fundacional y el tiempo de manualidad y producción después. Bueno, la idea sí es que sobre todo el tiempo de atención al aprendizaje, es decir, donde voy a dar el conocimiento no sea superior a 15 minutos, ¿sí? Ya, obviamente, si yo tengo que dar más tiempo, lo importante es que sea una actividad que igual mantenga su atención y su interés sobre el tema. Es decir, que la actividad, es decir, si la actividad es muy compleja, no la disfruta, no la entendió, lo que no quiero es que esa actividad borre el conocimiento previo que dejé. Segundo, la actividad siempre debe estar ligada a reforzar mi idea fundacional, ¿sí? Porque esa es una de las razones por las que no soy tan fan
de que las actividades complementarias en la iglesia sean siempre colorear. Porque cuando estoy coloreando, pues digamos que si el dibujito pues tiene algo que ver, ok. Y el coloreado, por ejemplo, pues tiene harto de motricidad, ¿sí? Pero no siempre puede ser, porque hay cosas que me permiten tener más claro o relacionar más fácil el concepto que le dejé al niño, ¿sí? Entonces sí es importante como que lo uno no te vayas a quitar lo otro que es más importante, ¿sí? Que revises si la actividad te toma mucho tiempo, si ese tiempo él lo disfrutó, si ese tiempo fue algo que en realidad aportó, donde su atención y su interés se mantuvo constante y que eso no haya quitado lo que tú enseñaste. Eso es lo que tendrías que evaluar después de una manualidad de largo tiempo, ¿sí? Si la disfrutó, si aportó y si mantuvo el interés durante este tiempo. Porque si tú lo pones a hacer algo que duró mucho tiempo, ya la mitad no lo está disfrutando, muy probablemente incluso lo que le enseñaste, su cerebro ya lo bloqueó porque se indispuso con la actividad, ¿sí? Entonces es más analizar eso en consecuencia a. ¿Listo? Porque ellos sí relacionan todo. Actividad harta, clase harta. Así les haya gustado la primera parte. Entonces tienen que ir muy de la mano. ¿Listo? Entonces espero que si te haya servido o haya sido clara más bien mi respuesta. ¿Está bien, Daisy? Listo. Bueno, a ver, creo que ya no hay más preguntas, no hay más dudas. Van a poder dormir tranquilos esta noche. Bien, hermanos, entonces vamos a dar por terminada esta sesión de la Escuela de Padres Descendencia para Dios, enseñando este trimestre el reino de Dios a nuestros hijos. Les felicitamos, les honramos y les admiramos también por su diligencia y su perseverancia en aprender cómo formar una descendencia para Dios. Y pues nosotros solamente somos instrumentos, su palabra es nuestra guía y su palabra es la respuesta a todas las preguntas que tenemos. Entonces, Dios les bendiga, damos gloria a Dios por eso. Profe Oscar, cerramos en oración. No sabemos Vamos a cerrar leer. en oración, agradeciendo a Dios en este tiempo. Y bueno, bienvenidos y también gracias Dios por hoy enseñarnos, por hoy desafiarnos a que debemos ser intencionales en la enseñanza de ti, desde el pensamiento cristiano, desde que nuestros hijos puedan razonar por ellos mismos con la utilización de herramientas y no porque nosotros les estemos diciendo. No queremos ser esas cantaletas religiosas, pero sí afianzar los principios religiosos en ellos por su propio razonamiento. Te pido, Dios, que nos reveles, así como ese versículo que leyó Pamela al inicio, que tú nos reveles para la individualidad de nuestros hijos y que en la aplicación práctica de esta semana podamos empezar a comprender esa revelación. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Amén. Amén. Pamela, muchas gracias por tu Saludito tiempo. a todos, muchas gracias. Y todos buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. que Gracias y buenas noches. Que Gracias. descansen. Hasta luego, Felipe. Muchas gracias. Felipe, muchas gracias, hermano. Listo. Listo.